Hola, hola mi gente, bienvenidos a este espacio más allá del miedo. Hoy traigo un gran coach, un conferencista especializado, igual que yo, en inteligencia emocional. Él trabaja con las empresas, transformación personal y organizacional. Es un gran amigo de la casa. Tiene una historia muy interesante que contarnos el día de hoy, así que les pido que presten mucha atención porque nos comparte una perspectiva muy interesante de cómo ve él el miedo y cómo él tuvo que atravesarlos a través de una cirugía en la que casi se muere. Se estaba ahogando y nadie se estaba enterando. ¿Cómo llevarían ustedes esta situación? ¿Cómo la sobrevivirían? Y él nos deja un mensaje muy, muy especial con respecto a cómo todos nosotros podemos realmente vencer esos momentos difíciles, esos momentos que parece que nunca se van a acabar. Así que quiero que aprovechen esto. Es una gran conversación que tuve con él y espero que la disfruten mucho. Así que vamos a ella. Bueno, y como les comentaba en la introducción, me encuentro el día de hoy con Juan Sebastián Castillo. Juan, muchas gracias por estar aquí el día de hoy, por aceptarme la invitación. ¿Cómo has estado? Bien, mi hermano, muy bien. Gracias a ti por la invitación, por ese espacio tan chévere que has creado. De verdad, encantado de estar aquí. Muchas gracias. A mí siempre me alegra conversar con personas que están haciendo algo nuevo con sus vidas, que están promoviendo el desarrollo en las personas, que estamos motivando a la gente a sacar su mayor potencial. Tú lo haces mucho, si no estoy mal, en las empresas más que todo. ¿Qué estás Sí. haciendo en este momento? Cuéntanos un poco de ti. ¿En qué andas? Mi hermano, sí, justamente en empresas estamos, digamos que es donde me he enfocado, pero en un tema, como tú lo sabes y lo habíamos conversado en algún momento, muy humano, muy humano. O sea, trabajamos con el ser humano que está ocupando un rol. Y hay algo que comprendimos y es que como organización estás buscando unos resultados. Pero esos resultados que estás buscando como organización dependen de la ejecución y la responsabilidad de unos cargos, ¿sí? Y unos roles, pero esos cargos están siendo ocupados por seres humanos. Y en la medida que podemos irnos a la génesis y trabajar con ese ser humano, ya los resultados de ahí en adelante se dan. Entonces, cuando muchas veces nos llaman y no, queremos un entrenamiento porque nos ha sucedido para el equipo de ventas, sí, el equipo comercial en ventas, un entrenamiento en ventas. Y yo les digo, bueno, indago un poquito, ¿qué quieres más? Cuéntame, ¿qué es lo que deseas y qué es el objetivo que esperan? No, que vendan más, que tal cosa. Ah, listo. Y les trabajamos otros aspectos y les hago la propuesta donde les digo, mira, ¿cuántos años tienen? Y a veces tienen mucha experiencia, o sea, 5, 10 años llevan las personas ahí, 3 años igual, pero 3 años dándole todos los días a ese rol. ¿Yo qué les voy a enseñar de ventas? O sea, son 3 años donde ellos llevan ahí, yo digo, no, yo, o sea, y en el producto y en el servicio, que si lo puedo personalizar al producto y al servicio de ellos, ¿qué les voy a enseñar yo en algo que cuadre unos días antes, cuando ellos llevan 3 años, 5 años, 10 años ahí dándole a eso? Entonces, no es un tema de conocimiento técnico, es un tema de la actitud, de la mentalidad de las personas, de las creencias, de los paradigmas. Entonces, ha sido mucho eso. Siempre, pues me enfoqué en el rubro de empresas, pero no trabajo nada corporativo. Ser humano, Ujú. el ser humano. Entonces, ha sido como eso. Y eso es lo que me llama la atención y por eso quería hablar contigo, porque de eso se trata este espacio, que hablemos de la parte humana, que hablemos de la parte de las personas que limita, que puedes tener todo el conocimiento, puedes tener toda la información, puedes tener todas las especialidades, pero algo que tenemos todos en común es los miedos a veces nos atrapan, los miedos a Sí. veces nos bloquean. Y de eso trata este espacio. Yo quería justamente que lo hablásemos más allá de tu perspectiva profesional, es ver siempre el profesional detrás, ¿sí? Al hombre que ha creado esta empresa, que motiva a otros, que ve esa parte humana y que nos enfocamos el día de hoy en hablar acerca de, para ti, qué son los miedos y cómo han sido en tu vida. Y para comenzar justamente, vamos a la parte básica y que me gustaría saber de parte tuya es, ¿qué entiendes tú bajo la palabra miedo? Para que tengamos una idea concreta de qué es para ti. Mi hermano, miedo, bueno, entendiendo que, o como yo lo veo, hay unos biológicos y unos aprendidos, ¿no? Ujú. Hay unos que ya vienen instalados que garantizan nuestra supervivencia y los otros que hemos aprendido ya según el entorno. Y creo que especialmente pues los biológicos los tenemos instalados, son dos o tres que vienen al miedo a las alturas, a los ruidos fuertes, y creo que hay otro. Pero más allá, pues esos garantizan nuestra supervivencia y creo que no hay nada, no hay mucho que hacer con ellos, eso hay que tenerlos y justamente eso nos aporta a mantenernos vivos. Pero sí creo que los aprendidos, están en los aprendidos y los aprendidos los considero como una energía que depende como tú lo tomes, o te potencia o te limita. La Entonces, energía.
sí, yo lo veo como una energía, algo, hay una situación, sí, así lo escribo, una energía, y esa energía te puede o potenciar o te puede limitar, ¿sí? Creo que es lo que hace, o sea, eso específicamente, depende de cómo tú lo tomes. Ahora, de acuerdo a nuestro instinto, pueden suceder tres cosas, y es que justamente cuando viene esa situación, o te paralizas, o huyes, o atacas. Entonces, y creo Ujú. que eso es lo que pasa con el miedo. ¿Qué pasa cuando esos miedos, cómo los enfrentamos? ¿Sí? Huyo, me paralizo o ataco ese miedo. Entonces, creo que es eso, que es una energía que te ayuda o te muestra algo, ¿sí? Te muestra algo. Entonces, te puede potenciar o limitar. Me gusta esa idea de verlo como una energía, porque entonces es algo neutro, ¿sí? Que uno puede, dependiendo cómo uno lo use, nos ayuda a avanzar, a crecer o nos va a limitar, o sea, nos va a mover de alguna forma, ¿sí? La energía entonces nos Sí. mueve en alguna dirección. Y en tu caso particular, en tu vida, ¿cuál ha sido ese miedo más significativo? ¿Y cómo se ha manifestado en tu vida? Mi hermano, yo creo que el mío más significativo, digamos, paradójicamente, es el de exponerme. El de exponerme, sí, yo creo que esa vaina, sobre todo cuando sé que lo tengo que hacer, ¿no? Ok. Pues la gente dirá, y hace poco estuvimos entregando una conferencia a 530 personas en vivo y 1900 por streaming. Y un amigo del colegio me decía, yo quiero felicitarlo, porque me decía, usted en el colegio no era el mejor expositor que hubiera. Y yo sé que era así, o sea, no, mi hermano, no te imaginas los nervios y el estado que me invadía en ese momento cuando yo tenía que hacer una exposición. Yo estudié en el mismo colegio desde jardín a 11, 12 años en el mismo colegio, con las mismas personas básicamente, que entraba uno, salía otro así a través del año, una promoción de 88 personas donde nos conocíamos muy bien y me llevaba muy bien con todos realmente. Pero el pánico que me daba esa vaina, que me daba exponerme, que me daba pasar al frente, decir algo. Yo sentadito era de los más indisciplinados también, entonces en el colegio lo llamaban el observador, que era todas esas noticas y yo ya tenía unas carpetas, mientras unos pasaban en blanco, yo tenía una carpeta casi para mí solo, pero pasando al frente, no, me paralizaba, me paralizaba. Entonces creo que ese ha sido como mi mayor miedo y también justamente qué hacía con ese miedo, me limitaba. Entonces le trataba de huir y cuando tenía que enfrentarlo me paralizaba. Entonces yo creo que ese ha sido mi mayor miedo. Algo que creo que a todos los que hemos sido expositores en algún momento de nuestra vida nos ha marcado el hecho de que antes le teníamos miedo. Muchos de los grandes personajes dicen, no, yo era tímido, yo era penoso, yo no podía hablar en público, me congelaba, como tú dices, y lo entiendo perfectamente, aunque antes también me reía esa gente que la veía uno ya al frente hablando y desenvolviéndose y diciendo, ah, no, sí, yo era tímido, yo no hablaba en público. Y yo decía, ah, este baboso está tratando como Mm. de mostrarse como no es. Y después uno se da cuenta de que sí, que es un reto bastante fuerte. Exponerse, esa palabra me gusta mucho, porque es el exponerse. ¿Y crees tú que hubo algún evento que desencadenó eso en ti? Porque me dices que es un miedo aprendido, ¿no? Entonces, ¿qué lo Sí, sí, activó? sí. ¿Qué lo pudo haber activado? Yo creo que puede ser un tema de, pues sí, de alguna forma lo aprendí inconscientemente, pero lo relaciono con, tal vez con sobreprotección de mis papás. Sí. Ujú. Mira que ellos por mantenerme cuidado desde todo su amor y lo mejor que me podían entregar, me protegían mucho. Entonces, incluso alguna vez lo noté, una vez que me enfermé, justamente ese miedo yo lo canalizaba a través del colon y de todo el sistema digestivo. Y me llevaron alguna vez al médico, me enfermo de algo, y el doctor me pregunta, bueno, cuénteme qué tiene. Y la que siempre hablaba era mi mamá. Entonces ella siempre decía, no, él tiene. Y sí, Mm, por eso. Y hubo una vez que el médico, no, 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 yo no sé cuántos años tenía, pero yo estaba grande, pues, yo no sé, yo creo que tenía 19, 20, 21, por ahí. wow. Sí, 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 o sea, no era un niño de 14 o un adolescente, no, 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 yo ya casi a graduarme de la universidad. Y le dice, déjelo hablar a él. ¿Qué tiene? Y yo me quedé como, y no, pues no fui capaz, casi no soy capaz de decirle que tengo un dolor de estómago. Wow. Entonces, imagínate, eso, yo creo que eso lo pudo haber como desencadenado y no sé, de todas formas, falta de herramientas, ¿no? Yo creo que
En el colegio y en la universidad tal vez nos ponían a exponer, pero nunca nos hablaron de presentaciones efectivas, o por lo menos en mi caso no fue así. Entonces, hay herramientas tan importantes y teníamos la práctica y el escenario para hacerlo, pero nunca nos dijeron cómo se hacía una presentación efectiva. Cuando empecé por coincidencia, porque tampoco yo me formé en presentaciones efectivas para hacer lo que hacemos, sino fue más contando una historia de cosas que me hacían sentido y aprendí a Ujú, contarlas. Pero viendo ya cuando son presentaciones efectivas, digo, claro, tiene todo el sentido que empezar con una pregunta retórica, que empezar con una metáfora, obvio, pero no, no, el feudalismo es, sí, no, sí, no, sí. y cosas No que yo conecta sentía con en ese nada. momento, nada, y cosas que yo sentía justamente eso, que no conectaba con nada y no servía para nada. Entonces, o sea, es historia y todo, pero nunca me dijeron, bueno, ¿y eso cómo lo llevo en el día a día? Es como, Ujú, pues yo no sé en tu caso, pero pues yo también me tuve que aprender la tabla periódica y pues ahorita no es que la esté usando mucho. ujú. Entonces, por ahí, hacia acaso, lo que identifico es cuando los sellos de los alimentos dicen exceso de sodio. Entonces, yo, ay, sí, eso como que está en la tabla periódica, pero no, sí, no va mucho más allá de eso. Entonces, creo que no nos enseñaron también muchas cosas y nos lanzaron ahí. Una parte es la educación definitivamente, dependiendo de las herramientas, la falta de herramientas, pues nos vemos desprotegidos a situaciones que Ujú. vamos a enfrentar a la vida sí o sí. En algún momento, no importa lo que hagas, no importa qué carreras cojas, no importa qué estudio, no importa si no estudias, sino que te vas directamente al trabajo, en algún momento vas a estar frente a un jefe, a un equipo de trabajo, a un cliente. Es imposible, o sea, tienes que ser un ermitaño, tienes que esconderte dentro de una cueva para no hacer algún tipo de presentación, inclusive para conseguir pareja. Tú estás haciendo una Uy, presentación, ¿no también es te estás cierto? vendiendo, te estás exponiendo nuevamente. Claro, y eso es de Totalmente. las cosas que más me aterroriza, yo creo que eso. Y mira que me parece muy interesante esto, porque de la forma como tú lo has descrito, hasta el momento las personas que he entrevistado nunca me han mostrado este miedo a poder presentarse debido a una sobreprotección familiar. Y claro, Sí, te, nos arrebatan la oportunidad o la capacidad de desarrollar esa habilidad porque se encargan de nosotros. Tal vez por total, querer protegernos, por la sobreprotección, porque no, pobre mi chinito, yo más bien lo cuido, está maluquito, déjeme, yo hablo por usted. Y total. eso cohíbe totalmente y a la hora que te toca a ti presentarte, pues Y queda mira uno que algo congelado. pasa que no nos dan el momento adecuado. Entonces yo lo veía con una compañera que, por ejemplo, le tiene miedo al agua, claro, no sabe nadar y ahorita a sus 30 y tantos años está aprendiendo a nadar. Qué bueno. Pero sí, lo está haciendo y bacanísimo, lo está superando. Yo viendo su comportamiento me doy cuenta de algo, David, y es cuando yo aprendí a nadar, a mí el profesor me obligaba y me botaba al agua y hágale, pues uno, ¿qué iba a pelear? Pero uno con 30 y pico de años, uno ya su carácter, tiene una autoridad, dice, me vale huevo, me voy de aquí. Entonces es mucho más difícil enfrentar los miedos, sobre todo esos, ¿no? Hay unos que hay una etapa importante y cuando niño podemos absorber y aprender todo y además porque nos obligaron y así con rabia o no con rabia y llorando, nadando, uno lloraba, pero como entre el agua no se nota, pero es que cuando ya somos adultos, hay algo que juega en contra de nosotros y es ese carácter y como esa autoridad que de alguna forma hemos forjado y ya decimos, no, no, pues si me va a tratar así, entonces no nado, o si me va a... Sí, Entonces entiendo. juega como una limitante. Yo creo que en ese caso, y lo que tú dices es muy cierto, entre más dejamos pasar el tiempo y no nos encargamos de revisar nuestros miedos y de enfrentarlos, más complejo se pone. No es imposible, pero se hace Ujú. definitivamente más complejo porque tenemos tantas creencias que hemos venido alimentando por tanto tiempo que nos cuesta creer que hay una alternativa diferente de hacerlo a como lo estamos haciendo en este instante. Entonces nos bloqueamos sencillamente, generamos tantas creencias, alimentamos lo que ya sabemos que lo volvemos parte de nuestra personalidad y, no, pues si usted me va a lanzar o usted me va a decir que brinque, pues no voy a brincar. Y yo considero que ni siquiera el carácter, sino es el mismo miedo hablando ahora con autoridad, porque como ya soy grande, yo no me dejo decir nada, pero por dentro está la niña Sí, chiquita como, Dios mío, me voy a ahogar, ¿no? claro, Eso es impresionante y tienes mucha razón. Hay miedos que se hace más fácil de enfrentar con el pasar del tiempo, pero también es muy relativo dependiendo de la personalidad de la persona, pero hay muchos que nos pueden acompañar hasta el resto de hasta el final de nuestros días porque lo alimentamos constantemente, ¿no? claro. Hay otros que desaparecen, como tú dices, por la formación, la etapa de vida en la que nos encontramos. Entonces, cuando yo era niño y pasaba por situaciones o por, digamos, calles como que notaba peligrosas o donde habían de pronto indigentes o algo así que me daban como pavor también en ese momento,
claro, yo me sentía muy vulnerable. Ya cuando Sí, crecí, dije, no, cualquier cosa ya tengo cómo defenderme, o por lo menos corro rápido también. Pero sí, entonces sí, esos sí, van sí, sí. desapareciendo, pero hay otros que literal no dependes de una capacidad, de una habilidad desarrollada, de aprender a cómo confrontarlo, y no depende porque seas más alto o más fuerte, no, no es eso. Definitivamente, definitivamente hay que aprender a enfrentarlos. Y ahora pensando en esto que tú nos decías de ese miedo a presentarte, de exponerte, si tú revisas en tu vida, este miedo, ¿de qué forma ay, perdón, de qué forma te ha limitado? ¿De qué forma te ha limitado en ciertos aspectos de tu vida, si acaso? ¿O consideras que no Sí, fue tan grave? mira, lo que tú decías, en el tema de buscar pareja, por ejemplo, o de exponerme, más allá que uno esté como en búsqueda de pareja, como exponerme, claro, pues imagínate, un miedo ahí a exponerte, a decir algo, a venderte, y que te rechacen, ¿sí? Mm, Entonces, ese era uno bravo, pero algo yo creo que después como que lo fui notando, pero en la vida profesional, creo que es eso, cuando salgo a la vida profesional, justamente como te decía, pues para exponer en la universidad y en el colegio me tocaba. O sea, sí. si no, uno no pasaba la materia, la nota, pero en la vida profesional siento que sí perdí ciertas oportunidades o incluso pues sí, perdí las oportunidades, dejaron un gran aprendizaje, pero era por justamente no exponerme y no tomar la Ujú, iniciativa en algunos momentos. Entonces tiene que ver también con eso, con tomar la iniciativa y exponerme. Entonces estábamos en algún momento, yo viví un año en Inglaterra, en Londres específicamente, y me presenté a una convocatoria de trabajo sí, como una cadena de sándwich y cosas así, como una cafetería que se llamaba Pret a Manger. Y recuerdo mucho que nos pusieron un tema de toda una mañana en eso, toda una mañana de trabajo en equipo y cosas así súper muy interesantes. Y pues mis primeras entrevistas, y claro, había una alemana que la vieja era la líder y salía y todo eso y participaba y yo así, wow, y yo pues resolví algunas cosas. Y yo sentí que me fue bien cuando al final nos llaman uno por uno y decía, bueno, ¿cómo te sentiste? No, bien, súper, y esto me ayuda. Y además yo me acabo de graduar y entonces mi carrera, entonces lo veo aquí reflejado. Y me decía, pero eso no lo vimos. No vimos mm, lo que nos estás diciendo por el miedo, literal, cuando nada más tocaba presentarse, a mí algo que pasaba y el corazón me hacía hacia toda, yo siento, yo no sé químicamente qué es lo que sucede, pero no sé, adrenalina debe ser, yo siento una descarga de algo caliente así por todo el cuerpo wow. y, y esa vaina, y empiezo a sudar y incluso ahorita también, o sea, como cuando ya no soy yo el que está exponiendo y dirigiendo el grupo, sino estoy en una clase, en un diplomado, en una especialización, y soy yo el que debo estar participando y me van a preguntar algo, pasa lo mismo, o sea, como que te salen Sigue habiendo esa cosita, rastros de esto. sigue habiendo, lo manejo, ya lo manejo porque también, digamos, la Claro. estrategia ha sido exponerme. Entonces, y exponerme no porque sí, exponerme porque encontré una causa muy interesante y creo que ahí la vida me sonrió y me mostró el camino y fue dejar de ser un empleado. Yo estaba haciendo, no porque esté mal, de verdad, yo me soñaba ahí en ese camino, pero pues estaba trabajando para una organización y de repente veo este camino, empiezo a compartir algo que no me costó. Entonces también ya entendí muchas cosas. Una cosa es exponer el feudalismo, otra cosa es exponer tu vida, es exponer herramientas que tú aplicas en el día, o sea, cosas que estás integrando. Es Ujú. decir, cómo has logrado implementar este hábito, cómo superaste esta situación difícil. Eso me lo sé de memoria y me lo sé con detalles y me apasiono contándolo. Entonces encontré una forma de, ok, y esto se lo agradezco a una mentora que tuve, y ella me decía, ¿estás cansado de lo que haces o estás cansado de cómo lo haces? Y eso marca la diferencia. Buen punto, Claro, muy buen yo no punto, estaba cansado. O mira, y lo ponemos en el definitivamente. contexto de miedo. ¿Te da miedo exponer o te da miedo cómo estás exponiendo? Es eso, es cómo estaba exponiendo. O sea, claro, aprenderme una cosa que yo no le Total. tenía sentido y tenía que leer 1000 veces y aún así ni lo comprendía, a contar mi vida, a contar mi historia, a contar una película, a contar un libro, a contar algo que me hizo clic, que me hizo sentido y que lo integré, eso sí es mucho más fácil. Entonces, no es el qué, no es la situación, no es el qué, sino el cómo lo estaba haciendo. No es exponer, es exponer en ese contexto. Entonces, amigos míos que también me vieron me decían, Maica, ¿no le da miedo hablarle a tanta gente? Y pues sí, o sea, de todas formas lo que te digo, los nervios, pero antes o sea, ya es como de Aparecen. emoción. Ujú. Sí, pero personas que exponían muy bien en el salón me decían, yo no soy capaz de pararme allá. Y yo, ¿en serio? Pero si usted lo hacía re bien, o sea, entonces, mira, nuevamente, no es el qué, es el cómo. Entonces, él para 30 personas lo hablaba bien, y del feudalismo lo hacía muy bien, pero para ya 500 o 400 pues no
no es algo que sea tan fácil, tan sencillo. Entonces, mira que hice eso. Yo creo que me limitó de alguna manera, lo confronté, pero también el tema es cómo lo estás haciendo. Sí, algo me parece muy interesante que dices tú aquí es la forma en cómo enfrentamos nuestros miedos. Y sí, parte de romper con nuestros miedos es exponernos a ellos en módicas cuotas, ¿sí? Yo tengo Ujú. miedo a las tarántulas y todavía tengo que superar eso, pero dicen, es que tiene que ponerse una arañita aquí de a poquitos y se va a dar cuenta que no va a pasar nada. Pues yo imagino eso, y a mí empieza a retorcerse en el estómago, empiezo a mirar en diferentes colores, me cuesta, pero Sí, sí, sí. lo que tú dices puede que no sea la araña, pero puede ser, bueno, empiezo a presentarle a 10 personas, empiezo a presentarle a 20, empiezo a presentar un tema que me agrade y me voy dando cuenta Ujú, justamente lo que tú dices que me parece clave, es el cómo. No es que, sino cómo, sí, o cómo me ujú, imagino yo una ujú. situación, un encuentro con una araña, ¿sí? Y yo imagino que es que me viene a atacar cuando la pobrecita está más asustada que yo y tiene más miedo de esta bestia tan Sí. grandota que vea frente a ella, ¿sí? Es interesante que entiendan las personas que están viendo esto. ¿Cómo estoy yo enfrentando mi miedo? ¿Cómo estoy yo viendo esta situación? ¿Hay alguna otra forma, hay alguna otra versión que yo pueda encontrar aquí de cómo puedo enfrentar esta situación? Y esto conecta muy bien con la siguiente pregunta, porque sería que nos contaras un poco de cómo sueles manejar tus miedos cuando aparecen, sea este de exponer o sea algún otro que aparece en tu vida. ¿Cómo los manejas normalmente? Pues mi hermano, mira que eh, hay algo que me ha ayudado que puede ser una desventaja en ciertos momentos. Y es, por ejemplo, hay muchas, sí, depende del entorno, de la situación, me cuesta decir no. Entonces, Ujú. en ese decir no, recuerdo que alguna vez un mentor que admiro mucho, nos encontramos, me decía, ven, encontrémonos, tal, claro que sí, veámonos en este lugar. Yo llego, perfecto, eso era en Medellín. Llego, me encuentro con él. ¿Cómo estás? Qué alegría verte, tal, no sé qué. Vamos a hacer un live juntos, ¿listo? Siéntate aquí. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así que sí, alguien me quedó mal, no sé qué, entonces esto, estoy cubriendo esta posición y vamos a reconocer a las mujeres en este live. Entonces, hagámosle. Y así, otra vez, Uf, al ven agua una cosa. fría, Sí, 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 como no soy capaz de, directo. pues además que es algo que pues me gusta de todas formas, pero como es algo que no fui capaz de decir no, y como no decirle no a esta autoridad, pues lo enfrenté. Yo le decía a un amigo que le tiene miedo a las alturas, un miedo significativo a las alturas, eh, y yo le decía nuevamente lo que te decía con la amiga que veo que le tiene miedo al agua y a, sí, a nadar, obviamente. Ujú. Y era, yo decía, es que usted tiene un carácter muy fuerte y usted se monta en algo, en cosas, en columpios, en que va a saltar en bungee o cosas así cuando trata de hacerlo. Y decía, la verdad, a mí me da pena con el señor decirle que ya no me voy a lanzar. Yo le decía, pero usted sí se impone y no, y me bajan de aquí y no me enfrenta a su miedo. Entonces, eso, digamos, eso ha sido una de las cosas que he hecho. O sea, o que me ha Curioso. ayudado. Sí, que me ha ayudado el hecho de no decir, mira que el hecho de no decir no, no saber decir no, de alguna forma ha contribuido a que pues se enfrente el miedo. No es que se minimice, es que lo enfrente. Entonces, claro, ven, hacemos este live. Otra vez me dijo, voy a estar en Bucaramanga, mi mentor va a estar en Bucaramanga, quiero que me llegues a este lugar y me acompañes, va a ser una conferencia para un entrenamiento de todo un día para una empresa. Listo, claro, a mí me encanta verlo. Y voy, ven, vas a exponer esto que tú lo sabes hacer muy bien. Un público, una empresa que no conocía para nada en el Hotel Chicamocha, ese, el salón que queda subiendo a la piscina, que es doble, entonces estaba doble, todo Sí, completo. sí, 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 No, sí, no sí, sí. recuerdo cuántas personas habían, pero yo creo que más de 100 sí. Y, y venía de mucho tiempo de no haber hecho conferencias por el tema del accidente que tú conoces que por el que pasé. Ujú. Entonces fue como, bueno, y pues hacerle, o sea, lo confronté, pero no, yo sé que eso no es aplicable para todos los miedos. ¿Cómo empecé incluso haciéndolo de una forma consciente? Preparándome. Cuando vi lo del miedo, el miedo claramente es una zona desconocida. Entonces, ¿qué me Ujú. daba miedo a mí a exponerme? Equivocarme, no saber decir las cosas. Ok, entonces recuerdo la primera conferencia que entregué fue para un intermediario financiero y fue para la oficina principal de acá de Bucaramanga. Y el gerente me contrata, llegamos a una conversación, me dice, ¿tú has hecho esto para equipos? Y yo le decía, yo le dije que sí, pero era la primera vez. Y yo, sí, sí, yo lo hago. Entonces, listo, le gustó la idea y no te imaginas cuántas veces repasé esa presentación. Ahí en mi habitación,
ponía como la presentación, iba pasando la diapositiva y qué es lo que tengo que decir de esto, aquí estoy fallando y escribía eso y lo repasé como 5 veces y mi intervención era como de 1 hora. Entonces me Ok. demoraba como hora y 1 hora, hora larguita. Y mira que cuando la entregué, fue una conversación que hice de 2 horas y media, cuando había ensayado 1 hora, pero ya también me di cuenta de eso y eso fue una lección aprendida. Los nervios son antes de entrar a escena. Cuando ya Ujú. estoy en escena, definitivamente ya estoy fluyendo. O sea, a mí es como la primera Entiendo. palabra, con que arranco, la primera frase. Ya después fluyo como debe ser. Pero entonces, fue eso. Entonces, ¿qué fue? Preparación. Entonces, hay algo que estaba desconociendo. Entonces, si me da miedo esto, lo repito, lo repaso. No lo digo, sí lo digo. ¿Qué incluyo? ¿Con qué me siento seguro? Y ahí buscaba justamente eso para ese miedo específico que era como la estrategia, ¿no? Entonces, uno fue no decir, saber, no saber decir no, pero el otro tuvo que ver con Eso preparación me y gusta exponerme. muchísimo porque es algo que todos podemos practicar. Bueno, el atrevernos y Mm, yo creo que más que el hecho de no saber decir que no, es decir que sí, aunque no esté seguro. ¿Mm? ujú, O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Bueno, ya estoy aquí adentro, pues vamos. Y lo otro que tú dices que me gusta mucho es que mucho del miedo que se genera en nuestra vida se debe a la incertidumbre. No podemos sí, manejar la incertidumbre, no nos gusta la incertidumbre. Entonces, ¿cómo reduzco la incertidumbre? Porque de por sí nunca voy a poder tener 100% de certeza. Eso no es posible porque, y si se te acaba, si te apaga el computador, si, y se va la luz en el lugar, si la gente empieza a hablarte en mitad de la presentación, mil cosas sí, pueden pasar que tú no controlas, pero aquello que sí puedo controlar y me puedo preparar, me va a dar a mí suficiente enfoque y suficiente confianza para enfrentar la situación, así sea con miedo, así sea comenzando, y fluir con eso. Entonces, me parece una manera espectacular de enfrentar los miedos y es cómo me puedo preparar a la situación de la mejor manera posible. Y estoy tratando como de pensar, ya que me metí en la historia de la tarántula, cómo podría ser eso, ¿no? Entonces he empezado, no sé, viendo cómo se comportan o entendiendo un poquito al respecto, tal vez acercarme a una araña más pequeña y empezar con ellas y ver cómo se sienten en mi mano. Y poco a poco voy preparándome para enfrentar ese miedo, ¿no? Puede ser una manera de, claro. de hacerlo Sí, así. o por lo menos incluso si te fijas, creo, bueno, ahí no estoy seguro, de pronto puedo decir algo incorrecto, pero creo que hay unas especies, entonces hay unas que son más agresivas, que si es macho, que si es hembra, y pues, por ejemplo, tú has visto Ahí que hay está, unas que la gente se las pone en el hombro y les ayudan sin con ese miedo. problema. Claramente es porque no le va, hay un riesgo, pero mínimo, pero no le va a pasar nada. Debe haber una especie que no te hace nada, entonces, No, y ok, lo pues hay. Hay algunas que no tienen ni veneno ni nada por el estilo, sino que se ven tan grandes que uno mismo sí, se ha sí, sí, generado esas películas de, ay, no, terrible, y las claro, películas de cine, el cine también le ayuda a uno a armarse sí, son sí, sí. películas más complicadas. Pero bueno, conectando con esto de los miedos, de lo que tú has enfrentado, de la forma en cómo los has manejado, a través de los miedos, ¿qué has aprendido con respecto a ti mismo? Mi hermano, o sea, yo creo que tiene que ver con el tema de mira, ¿sabes cómo lo resumo? Se me viene en este momento. Alguna vez vi un video de Will Smith que decía el punto de mayor miedo, el punto de mayor peligro es el de menor miedo. Y él lo relacionaba Ujú, con una historia, para que le encuentre sentido, él lo relacionaba con una historia donde él hizo, salto de paracaídas, hizo skydiving. Entonces, en ese proceso, yo también recién lo había hecho, y entonces comprendía muy bien lo que él narraba en esa situación. Y es claro, cuando tú está pasando un grupo, estás a un grupo, porque no es por grupos, entonces está pasando el grupo antes, uy, ya viene mi momento. Entonces, listo. Y de pronto, entonces algunos, no, 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 yo fui con un grupo de amigos, y entonces una amiga, no, 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 yo como que mejor, no, 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 me está dando como cosa, como que me estoy arrepintiendo. Y yo, ok, listo, yo iba muy emocionado realmente. Luego, pues ya, listo, ¿no? Entonces se va a tirar tan, 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 en este orden, y el último que salta es tal. Y uno, hijo de madre, bueno, yo soy tal, el que va. Y ya cuando lo que les describe, o sea, vas volando, arrancas en una avionetica que no tiene sillas, todos sentados en el piso, sin puerta, o sea, ujú, vas ahí, ujú. la nube es todo, y esa vaina Sí. empieza a volar así súper perpendicular, pues como hacia arriba, no, no, no es como un vuelo comercial, sino esa vaina viene hacia Ujú, arriba y es ujú. media hora más o menos subiendo. Will Smith lo que dice es, cuando saltas, tienes una de las experiencias más lindas que hay en la vida, más maravillosa, o sea, estás volando, que yo creo que eso es un sueño de Ujú. todos, o sea, estamos volando. Y no se siente el callo porque, mira, nuevamente lo que hace el desconocimiento, las personas sienten que va a ser el vacío.
no es el vacío. No No. sientes vacío, el vacío es mínimo porque es un cambio de dirección, tú vas en esta dirección en el avión y luego bajas a esta, ese es el cambio. Después yo le escribo a la gente, es como ir en una moto a toda, o sea, sientes la brisa así, listo. Sí, señor, Y tal cuando cual. se abre el paracaídas, silencio completo, ya empiezas a ver la zona, que allá hay una finca, que acá hay una piscina, que mira, ay, mira cómo se ven las vaquitas, ya empiezas a ver la zona y a disfrutártelo. Entonces, lo que él decía, ¿de qué sirvió el miedo que tenías antes de llegar al lugar, cuando te iban a pasar, cuando te sentaste en el avión? Simplemente arruinó tu vida en ese momento. Porque cuando estás en el punto de mayor peligro, que es cuando ya saltas, o sea, literal, antes estás dentro del avión, Ujú. estás protegido, está todo, pero el peligro va aumentando. Y cuando saltas, que ya no hay nada que hacer y ya solamente que funciona el paracaídas, en ese momento que saltas, es el punto de Donde mayor más peligro. tranquilidad. Ujú. Pero ahí es donde empiezas a disfrutar el proceso. Entonces él lo decía así, como que el punto de mayor peligro es el de menor miedo. Literal, cuando ya estás en tu mayor peligro, ya el miedo se va porque ya lo estás enfrentando, ya sabes lo que pasa. Y ahí empiezas Pues a lo que disfrutar una asumimos que va a experiencia ser muy el grande. mayor peligro, ¿no? Que el momento en Sí, que sí, empiezas a sí, abrir la boca es el momento supuestamente de mayor peligro, pero es el momento en el que ya te lanzaste sí. Entonces, mira, el completamente. peligro va subiendo, va subiendo, va subiendo, y el punto de mayor peligro, digámoslo, calculándolo así de una manera como más observadora, pues, es cuando saltas. Mientras estás en el avión, no tanto, pues va subiendo, pero el punto Sí, 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 mayor, sí, 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 sí. cuando saltas, ahí estás expuesto. Y ahí Es es un muy donde buen baja el punto. miedo a Eso todo. es totalmente. Es interesante y lo podemos revisar en nuestra vida. Cuántas veces estábamos cargados de miedo, cuántas veces nos armamos una película enorme y cuando sucedió la situación, después dijimos como, oh, ya pasó, ya fue, ni siquiera lo sentí o no fue tan grave. La gente cuando hace las inversiones en el hielo, por ejemplo, cuando estoy con ellos, antes Uy, están claro, preocupadas pensando los 5 segundos antes de meterse, el corazón late y dicen que no lo van a lograr y entran y se enfocan y claro, se siente intenso y pasas por muchas experiencias, pero de un momento a otro les digo, listo, ya se pasó el tiempo y me dicen, ya fue, pero ¿cómo así? No, me fue mucho mejor de lo que yo imagínate. pensaba y es exactamente lo que tú dices. En el momento en el que más riesgo hay es cuando ya el miedo, ya fue, ya se hacen las cosas. Y es una buena invitación para que todos ustedes que nos están viendo identifiquen cuándo les ha pasado esto. Ustedes han dicho, aquí es el mayor peligro, pero miedo no hubo. Antes sí me armé la película más impresionante, antes hice el escándalo, antes me preocupé, me dolió el estómago, me dolió hasta migraña por toda la película que me monté y al final no pasó absolutamente nada. Pero es un aprendizaje muy, Total. muy, muy chévere. Y conectado con eso, si pudieras ir al pasado y hablar con tu yo más joven, ¿qué le dirías? Y yo no sé qué le diría con respecto a esa situación del miedo, porque también mira, David, que algo que he aprendido es que yo creo que dejaría que las cosas que permaneciera así, Ujú, porque gracias, hoy, basado en lo que estoy viviendo y en lo que considero aún me falta vivir, gracias a ese niño temeroso, desarrollé valentía. Entonces, gracias a él me dio la oportunidad. Si él fuera una persona valiente y sin miedos, habría desarrollado otras cosas, ujú, probablemente. Pero gracias a lo que él vivió y a lo que se limitó, también llegó a ese punto de saturación. Y ese punto de saturación es cuando todos cambiamos cuando llegamos a un punto de saturación. Y ese punto de de saturación llega acuerdo. o porque me canso de lo mismo, o porque sufro lo suficiente, o porque aprendo demasiado. Entonces, si aprendo demasiado, veo una información que digo, wow, me hizo clic, o Ujú, sea, ujú, vamos para el ujú. cambio. Pero también llega un momento donde las personas tienen que sufrir lo suficiente. Y hay personas cuando atendemos en consulta y es como, no, es que yo ya he sufrido mucho. Y yo le digo, yo no sé si sea mucho o poco, el tema es que no es suficiente, el tema, cuando vayas a llegar a ese punto de saturación o cuando te cansas de repetir algo, pero es un punto de saturación, cuando te cansas de lo mismo. Entonces, es un punto de saturación y gracias a eso desarrollé esa valentía, gracias a eso pude confrontar y sobre todo eso, tú sabes que a través de nuestros quiebres, es donde realmente cuando trascendemos esos quiebres, o sea, esa capacidad o esa sensación más bien de evolución, de progreso, no tiene forma de describirse, o sea, siente uno que está logrando algo. Entonces, tiene que ver con eso, le agradezco más bien, le diría, síguelo haciendo así, va a llegar el momento donde lo encuentres, donde sea un reto y te veas muy agradecido o muy complacido justamente de haber superado estas situaciones.
Sería lo que le diría, yo creo, en ese Wow, momento. wow, qué bonito, ¿no? Excelente, claro, puede ser así, no, no todo es así llegar y entregarle la receta perfecta para la vida, pero Ujú. es esa reflexión de, hey, todo esto que he vivido me ha servido y quiero seguir viviéndolo así porque eso me está llevando a encontrar esa valentía, me parece genial. Y ya para ir cerrando, si nos pudieses, si tienes, si usas algún tipo de mantra o frase que te inspire a momentos cuando aparecen los miedos, ¿tienes algo que te acompañe? Sí, mi hermano, justamente hay dos frases que cuando pasé por el proceso del accidente que enfrenté, llegaron a mí durante ese proceso. Una es, esto es lo que hay. Y ahí tienes. O sea, lo mucho o poco que tengas, esto es lo que hay, manito. O sea, ¿qué hacemos con esto? Esto es lo que hay. Y si eso es lo que hay, con esto le hacemos. O sea, no es con lo que me habría gustado. Sí, si yo quisiera tener dos celulares, no, y tengo uno, pues lo hacemos con uno. Sí, sí, depende de las herramientas. Si es con miedo y no soy el más valiente, esto es lo que hay. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo? Más bien la pregunta es cómo con lo que tengo lo hago, pero eso es, esto es lo que hay. Y ojo, pues esto es lo que hay, es un tema que para mí el significado que le doy es de aceptación y no de Ujú. resignación. Sí, o De sea, no es acuerdo, resignación de acuerdo. como que tocó, tocó y ya. No, 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 no es tocó. Yo les digo a las personas, la diferencia entre la aceptación y la resignación es que la resignación es un punto de llegada. No hay para dónde más, ya Mm. llegué. En cambio, la aceptación es un punto de partida. Desde aquí en adelante, ¿cómo le hago? Entonces, esa es una de las frases como de los mantras. Esto es lo que hay. Y lo otro que he aprendido, no sé si lo había conversado contigo en algún momento, pero en el proceso de la primera cirugía, paso por 5 cirugías del accidente, en el proceso de la primera cirugía, la anestesia no hace efecto como debería ser. Uy. Entonces, la anestesia tiene 3 medicamentos. Uno te paraliza, el otro te duerme o te deja inconsciente y el otro te borra la memoria. El primero que normalmente es te duermes, te paraliza y te borra la memoria. El que primero actúa, según lo entiendo, ¿no? Puede ser si hay algún anestesiólogo y pronto digo algo incorrecto, pero según como me lo explicó un Está correcto. anestesiólogo es algo así. Ujú. Sí, sí. El que me hizo efecto primero fue el de paralizar. Es decir, que Oh, la primera parte del proceso yo la viví consciente, la sentía, pero estaba paralizado. oh, por Yo Dios. traté de mover el pie, yo escaneaba, ¿no? Entonces yo decía, bueno, a ver, escaneemos qué parte del cuerpo puedo mover, yo por qué no se me mueven los brazos, tan raro esto. Y lo único que podía mover era el pie derecho. Y ese fue otro, bueno, ese fue otro miedo enfrentado, ¿no? El miedo a morir ahogado, ya te cuento. Y pues no morí, pero sé lo que se siente. Lo superé, trascendí eso. Lo único que podía mover David era mi pie derecho. Y yo hacía con el pie así. Y yo, alguien se tiene que dar cuenta, o sea, esto no es normal, se supone que ya estoy con el anestesia, o sea, este pie que la enfermera dice, doctor, le dice al anestesiólogo, este pie se está moviendo mucho. Dije, ya, lo notaron, lo notaron. ¿Por qué? ¿Por qué estaba moviendo eso, David? Porque resulta que cuando me entubaron, no prendieron el ventilador. Entonces, ¿qué pasó? Estaba quedándome sin oxígeno. O sea, los médicos, ahogado es como cuando te mueres, como, ¿sí? Ahogado no es falta de oxígeno. Pero digamos que, como lo hablamos comúnmente, me ahogué en ese momento, sin morir, pero Dios. pues viví toda la falta de, la experiencia de la falta de oxígeno. Entonces Uf. yo, o sea, claro, yo estoy respirando, era lo único que me funcionaba, pero estaba paralizado y me funcionaban los pulmones, el corazón y el pie. Entonces, claro, entonces yo estoy respirando, me empiezan a abrir, me empiezan a limpiar aquí con alcohol, me abren con una, entiendo, eso es como un gancho metálico, ahí me afectan un poco las cuerdas vocales, me meten el tubo y me tapan la única vía de acceso a respirar. Entonces quedo yo como, pero quieto porque no me podía mover solo con el pie derecho moviéndolo. Cuando la Oh, enfermera dice, wow. digo, wow, dije, se dieron cuenta, ya, 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 listo. Y la respuesta del médico es, no, eso es un movimiento involuntario. Y digo, Dios, es que no puedo mover más, nada más, ¿qué hago? Entonces cambié el patrón. Entonces, o sea, ya, lo movía de lado porque lo único que podía mover era el tobillo derecho. No, no me prestaron más atención. Trato de escuchar la cosita que le conecta, ¿no?, al corazón, sí, ese instrumento Ujú, que suena tit, tit. ujú. Y dije, eso debe cambiar porque al no respirar, el ritmo del Me corazón estoy se altera, muriendo. debe sonar. Sí, debe sonar más rápido, no sé. Alguna vez en Dios. una cirugía como 15 años antes, me acuerdo que me dejaron un momento solo en la sala y pues los nervios nuevamente. Y entonces yo veía como cuando respiraba lento, eso empezaba tit, tit, pero cuando aguantaba la respiración empezaba tit, 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 como más rápido. Entonces dije, eso debe cambiar y se tienen que dar cuenta que no estoy respirando. Y David, ahí nada,
yo no sé cuánto pasó, ponle un minuto, ¿cuánto puede durar uno antes de perder la conciencia sin aire? Unos 2, 3 minutos, creo. Por Un ahí. poco más. Vale. Sí, yo creo que fue igual más rápido, no sé, o sea, siento que no fue un montón de tiempo, pero, o sea, mira todo lo que te El cuento y lo tiempo que es llevo relativo, no, contando. no, 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 Sí, wow, uf, wow. entonces ahí, y yo, ahí lo único que llega es esa otra frase y es, solo es un instante. Y digamos que fue como una adaptación de una parábola muy famosa donde dice, esto también pasará. Pero para mí no fue esto, yo no necesitaba que pasara, yo necesitaba que fuera un instante. Entonces, lo que me tranquilizó en ese momento es, solo es un instante, solo es un instante. Y es eso, o sea, realmente estamos, obviamente el presente es una fracción de tiempo, pero que la vamos corriendo y la vamos viviendo y se hace pues eterna hasta el día que llegue ya la forma de trascender. Pero realmente era solamente ese instante, era, listo, es ese instante, ya va a pasar, es ese instante, ya va a pasar. Y si te fijas, ese instante fue hace casi 5 años y medio ya. Entonces sí Pasó fue un tanto instante. tiempo. Ya en el Sí, tiempo sí ha pasado un montón. Lo recuerdo, dejó una memoria importante, eso me dejó pero unas secuelas claro. que luego las trabajé porque quedé como con un tema de estrés postraumático en ese momento que trabajé gracias a la programación neurolingüística y para la siguiente cirugía, imagínate, me dejó con algo que es delirio de emergencia. Y es que me levanto y cuando me despierto, claro, tengo un enfermero así y al otro agarrándole aquí el pectoral como enterrándole las uñas y cuando yo siento que abro los ojos como que ¿yo qué estoy haciendo? Acuérdese, usted no se puede levantar y no, que el otro que me enterró aquí las uñas, que no sé qué. Claro, mi inconsciente defendiéndose. Entonces, mira que ya no fue consciente el tema de ahorcarlos, y, o sea, yo creo que me levanté y sí, pero no era consciente. O sea, cuando yo siento que soy consciente, que en ese momento siento que abro los ojos, yo hago, ¿qué estoy haciendo? Y fue eso. Entonces, esa Wow. frase me ayudó en ese momento. Obviamente ya lo trabajé después. Esa fue la primera cirugía, imagínate. Después vinieron 4 más y el delirio de emergencia supuestamente es algo que queda en el inconsciente. Lo trabajamos, ya sabemos nosotros que eso se puede modificar. Y lo logré. Ya en la siguiente no agredí a nadie, afortunadamente. También hablaba con el anestesiólogo, oye, que me pasó esto, por favor. Más a la de borrar la memoria para no acordarme, por lo menos. Entonces, sí. Entonces, eso es. Pero esas dos frases, David, esto es lo que hay Wow. y es aceptación y solo es un instante. De hecho, esas son frases que decidí tatuarme en algún momento porque tuvieron en ese momento en mi vida un significado bien importante. Entonces me hace recordar justamente eso y ver por qué tengo esas frases ahí tatuadas. Wow, hombre, pues qué forma de cerrar la entrevista, qué forma tan fuerte de dejarnos marcada esa idea de es solo un instante y Tan esto es lo que dramática, hay. ¿eh? Sí. Pero bueno, queda guardada definitivamente esa historia y qué bueno que no pasó a mayores y qué bueno que te tenemos Ujú. aquí, qué bueno por todas las personas que has estado ayudando después de esa historia y tienes una historia enorme de vida que contar. Si ustedes están interesados en saber más qué fue lo que le pasó a él y qué es lo que está haciendo, yo voy a dejarles toda la información aquí en la descripción si quieren hacer algún tipo de preguntas, si quieren conectar con él, todo lo van a encontrar aquí para que por favor estén muy pendientes. Sebastián, gracias por compartirnos ese pedazo de tu historia de vida, gracias por tomarte el tiempo de estar aquí y compartir con nosotros en este espacio. Muy agradecido de que has estado y, hombre, que sigas triunfando, que sigas teniendo tus éxitos y, por favor, mucho cuidado con la anestesia. quedé, con esa, Sí, quedé con esa historia, ya he definitivamente. aprendido a manejarla, imagínate, no te imaginas. Pero sí, 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 no. Y a ti, gracias. Gracias por este espacio. Gracias por contribuir a las personas de esta manera tan linda de trabajar el miedo. Eh, He visto que a través de las personas que has entrevistado tienes perspectivas muy diferentes y qué chévere abordarlas todas y ver realmente cómo unos interpretan el miedo y cómo los otros lo interpretan de una manera tan diferente. Pero creo que es eso lo que más tiene valor, el tema de compartirlo con los demás, que alguien se vea reflejado y si a alguien le hace sentido, vamos a lograr lo que nosotros queremos con nuestro propósito, que es contribuir a la vida de los demás. Así es, hombre, amén. Que sigamos haciendo ese trabajo. A todos ustedes, gracias por haber estado aquí el día de hoy. Compártalo con personas que necesiten escuchar este mensaje que nos deja Sebastián el día de hoy, para que sigamos impulsándonos, para que sigamos dándonos cuenta que esto es solo un momento, que también va a pasar y Mm. hay que usar lo que tenemos en este instante para vencer nuestros miedos, para avanzar y para sacar lo mejor de esta experiencia llamada vida. Muchas gracias a todos por haber estado aquí el día de hoy y nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Chao.